A mí me da mucha pena que esta conversación haya derivado, ¿no?, en pasiones tan caldeadas y demás de ambas partes, Matías, doctor Elena. Pero eso es lo que vivimos, no solo en medios de comunicación, en muchos debates jurídicos, sociológicos, en las calles, en los medios de comunicación, y a mí me duele porque se está hablando del destino de muchos seres humanos en República Dominicana. Yo quisiera que desconstruyéramos eso, o que usted, que piensa y cree en lo que cree, se exprese públicamente, porque le invitamos, porque es necesario escucharle y representa, triste o alegremente, una gran población en nuestro país. Lo único que yo puedo decir al pueblo dominicano es que la ocupación de ilegales haitianos en nuestra República Dominicana es el mayor problema que está ocasionándole grave perjuicio a nuestra sociedad. Aquí va a haber corrupción siempre. Wow. Sí. Qué feo eso, doctor. Pero son realidades que tenemos que vivirlas. Okay. Siempre ha habido corrupción. Matamos a Trujillo, que era el gran corruptor y el gran corrupto, para convertirnos. El 99% de los funcionarios que han pasado por los gobiernos, los distintos gobiernos de nuestro país. O sea, el problema haitiano es el peor que tiene República Dominicana. Sí, ¿por qué? Okay. Porque esa población ilegal, no registrada, no regulada, ha copado la salud, la educación, el deporte. Usted sabe que el depredador número 1 de nuestros bosques es el haitiano. ¿Usted tiene 50.000 toneladas de bosque seco de la República Dominicana se venden en Francia. No, usted hablaba de que han copado nuestros centros hospitalarios, nuestra educación. Eso está en la prensa nacional. Por favor, Rosario. Depredador número 1 en la barrigüeya. Yo he tratado de no intervenir porque a mí las discusiones acaloradas no me gustan. Yo creo que los que tenemos la posibilidad de estar ante una cámara de televisión y dirigirnos al país, deberíamos contribuir a bajar el nivel de agitación que hay en la República Dominicana sobre este tema. Un dato, y qué bueno que Rosario ha puesto esta nota de racionalidad y de ecuanimidad. En 2010 ocurre el terremoto en Haití. Cualquier persona que racionalmente manejara el tema de los flujos migratorios sabe que en un terremoto donde murieron 300.000 personas y el Palacio Presidencial quedó derrumbado, y el 30% de los funcionarios públicos murieron y se perdió el equivalente al 120% del PIB, sabía que iba a haber una ola migratoria descomunal que ha llegado a Brasil, a Puerto Rico, a los lugares más insólitos, porque si hablamos de invasión quiere decir que también están invadiendo Brasil, por ejemplo. Una cosa, vamos, ¿cómo es posible que se hable de invasión de un país que no tiene ejército, que no tiene armas, que es el más pobre de América, frente a uno de los países con más crecimiento en 50 años de América, con ejército, con policía, sino que además, en la primera oportunidad que se les da de regularizarse, el mismo gobierno lo ha tenido que reconocer, gústele o no le guste a sectores de la opinión, 288.000 fueron a inscribirse. ¿Cómo es posible que quieran ser parte de un plan de invasión o de ocupación ilegal? Reconozcamos, si estamos de acuerdo en que los grandes empresarios contratan a esa fuerza de trabajo. Estamos de acuerdo en eso. En que no hay presupuesto para la seguridad fronteriza, en que hay una corrupción brutal en la frontera, en que el inmigrante haitiano en promedio cobra la mitad del salario de los demás migrantes. Si estamos y en que aporta mucha riqueza, ¿por qué no empezamos a hablar de que tenemos responsabilidades propias? Y entonces, ¿qué pasa? Como se hablaba, es verdad que hay que bajar la pasión, es verdad. Lo que pasa es que mientras un tema como este, que en República Dominicana ha acarreado masacres de 20.000 personas, desnacionalización de hijos, linchamientos, se siga señalando separaciones familiares, deportaciones masivas como las de 50.000 personas que hubo en 1991, mientras se siga señalando a las víctimas
de eso como invasores, como peligro, como amenaza, las personas que tenemos sensibilidad por los seres humanos, no podemos sino sentirnos profundamente dolidos e indignados. Para resolver esto, todos tenemos que empezar a hablar con la razón, con datos y evitar las acusaciones. ¿Por qué se sigue desviando la atención de los problemas del pueblo para justificarlos con la presencia de una inmigración masiva que además financia eso también con sus aportes? Pero además son sus derechos humanos, pero además se le usa como chivo expiatorio para no hablar de la brutal injusticia que hay en este país, de los mismos poderosos que traen a la migración haitiana y sobreexplotan también al pueblo dominicano. Mientras esas cosas no sean traídas a la mesa, mientras los mitos se usen y no se usen los datos, y no estemos con una actitud constructiva, va a ser muy difícil llegar a soluciones de país que son imprescindibles y sobre la base de lo que dijo Rosario. La legalidad, el fin de la corrupción, el fin de la sobreexplotación y el respeto sagrado a los derechos humanos, porque un país pequeño solamente se puede sostener sobre la base de una gran autoridad moral. Me gustaría escucharte, Rosario. Yo pienso que al pueblo dominicano lo que hay que decirle es lo siguiente: los seres humanos, no importa cuán pobre, no importa cuán negros, no contaminan a nadie. Son seres humanos. Eso es lo primero. Lo segundo, un país no debe fundamentar su economía en mano de obra indocumentada. Un país, un gobierno, no puede patrocinar que una mano de obra tan amplia sea ilegal y trabaje por tan bajos salarios y en condiciones de explotación como la que ocurre aquí. Ni extranjeros ni dominicanos. Entonces yo pienso que aquí, para comenzar a resolver el problema de la migración ilegal o indocumentada, lo que se necesita es que el gobierno actúe bajo la legalidad. Si en este país siempre va a haber corrupción y mucha como la hay, entonces aquí siempre habrán muchos indocumentados haitianos trabajando, porque la migración indocumentada haitiana es producto de la corrupción y de la explotación, que son los dos pilares que ordenan la economía y la sociedad política y económica dominicana. Bueno, lo paramos por este momento, Matías. Ustedes se quedan con nosotros. Despedimos a Rosario y despedimos también a Juan Miguel. Estoy aquí. Compromisos impiden que se queden en el resto del programa ya para el último bloque y conversar un poco de los alcances del plan. Bueno, un poquitito de la sentencia. Hay gente que todavía no entiende ciertas cosas y con usted queremos aclarar algunas posiciones. Pero mira, antes de retirarme, sencillamente decir lo siguiente. Yo creo en la legalidad. Creo que es la forma en la cual se reconoce oficialmente los estatus. Pero esa legalidad tiene que proceder de una legitimidad. Y esa legitimidad solo la provee la realidad de los pueblos, ¿no? El respeto a las lógicas sociales. Y nosotros somos un pueblo muy diferente al que esa cultura de la ideología ultranacionalista que ha estado vigente por tanto tiempo para querernos enemistar del pueblo haitiano. Nosotros somos un pueblo que ama al prójimo, solidario, eminentemente solidario. Y esa realidad no nos la pueden cooptar, no nos las pueden secuestrar realidades oficialistas, legalidades que están de espaldas a las realidades que nos encontramos, reitero, en las calles y en los campos de este país. Así que yo creo que nuestro país tiene el reto de tratar de acercar, ¿no?, a sus leyes de las leyes realmente que hacen la vida de todos los días, de todos los que residimos en este territorio, sea que hayamos venido hace 500 años o que vinimos ayer. Ok, Juan Miguel Pérez, gracias. Rosario Espinal, muchísimas gracias. Les agradezco infinitamente, ustedes no se imaginan cuánto, por venir, por, ay Dios mío, expresarse y compartir sus opiniones, conocimientos y experiencias con el público. Después de la publicidad, conocemos dos casos. Quédense ahí. Así las cosas.